Hola, hoy nos metemos en un tema, bueno, delicado, sí, pero fundamental para entender cómo se busca la verdad tras una muerte inesperada. El hallazgo de un cuerpo, fíjate, dispara todo un proceso, una carrera contra el reloj. Las fuentes que revisamos, material de formación forense, lo llaman una emergencia médico-legal. Exacto, es una emergencia. No hay tiempo que perder. Y de eso vamos a hablar hoy. Queremos ver en detalle cómo es el levantamiento de cadáver, la investigación inicial ahí, en la escena, específicamente bajo las normas de Perú. Ajá. Queremos entender los pasos, por qué se necesita un método tan estricto, quiénes intervienen y por qué cada detallito puede ser crucial. Ok, vamos a desglosar esto. Para empezar, con todo este despliegue, este procedimiento tan complejo, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Qué se busca? Mira, la meta fundamental es bastante clara, ¿eh? Se trata de determinar la etiología de la muerte. Es decir, ¿fue natural o fue violenta? Y si fue violenta, ¿fue un accidente, un suicidio, un homicidio? ¿O simplemente hay algo que la haga sospechosa de criminalidad? Es el punto de partida, entonces. Totalmente. Es lo que orienta toda la investigación que sigue. Y hacerlo bien desde el inicio es clave. De hecho, se dice que un buen levantamiento en la escena puede adelantar, bueno, quizás hasta 3/4 partes del diagnóstico final que dará la autopsia. 3/4 partes. Es muchísimo. Sí, es sentar bien las bases. Entiendo la visión general, pero si nos ponemos prácticos, ahí en el momento, en la escena, ¿qué objetivos concretos se persiguen? Hay varios muy específicos. Primero, lo más básico, comprobar que la persona realmente está muerta, sin lugar a dudas. Claro, Segundo, intentar estimar el tiempo, el intervalo post-mortem. ¿Cuánto tiempo lleva fallecida? Eso es vital para la línea de tiempo de la investigación. ajá. También, obviamente, buscar pistas iniciales sobre cómo murió, el modo, el mecanismo, y cuál pudo ser la causa directa. Es la primera recolección de información clave. Y todo esto, me imagino, no se hace al azar. Debe tener un respaldo legal muy sólido en Perú. Por supuesto que sí. No es para nada improvisado. Está anclado en la Constitución, primero que nada. Luego hay leyes específicas, como la del Instituto de Medicina Legal, la Ley General de Salud, también resoluciones de la Fiscalía. Pero quizás la norma más relevante hoy por hoy es el nuevo Código Procesal Penal, el Decreto Legislativo 957. Mencionaste el Código Procesal Penal. ¿Hay algún artículo en particular que sea central para el levantamiento de cadáver? Sí, el artículo 239 es fundamental. Dice básicamente que si hay una muerte sospechosa de ser un crimen, es el fiscal quien debe ir y dirigir el levantamiento. Debe documentar todo en un acta. El fiscal dirige entonces. Él dirige, sí, aunque puede delegar en su adjunto o en la Policía Nacional. E incluso en un juez de paz si es un lugar muy alejado, ¿no? Y muy importante, si esa sospecha de criminalidad es fuerte, este mismo artículo ordena que se haga la necropsia, la autopsia médico-legal. Interesante. Y hay un caso especial que mencionaban las fuentes, los accidentes de tránsito. ¿Ahí cómo funciona? Ah, sí, eso es interesante porque muestra cómo la ley se aplica en la práctica, digamos. Como los accidentes son una causa tan frecuente de muerte violenta en Perú, la ley es clara. Necropsia obligatoria para el conductor que fallece, siempre. ¿Y los pasajeros? Ahí cambia. Para los pasajeros que mueren en el mismo accidente, generalmente no se exige la autopsia. El foco principal es identificarlos, sobre todo si son muchas víctimas, como en un accidente de bus, ¿te imaginas? La prioridad es saber quiénes son. Es una distinción legal por temas prácticos, de recursos también. Vale, entendido. Dejemos un poco el marco legal y vayamos a la escena como tal. Se habla siempre del lugar de los hechos. ¿Qué es exactamente y qué diferencia hay si es, no sé, una casa o en medio de la calle? Bueno, el lugar de los hechos es simplemente el sitio donde se cree que ocurrió el delito, donde está la evidencia principal y, claro, el cuerpo. Y sí, la diferencia entre un lugar cerrado, una habitación, oficina, y uno abierto, la calle, un parque, el campo, es enorme, realmente importante. ¿Por qué? ¿Qué lo hace tan distinto? Piénsalo. Un parque, por ejemplo, está expuesto a todo, ¿no? La lluvia, el viento, el sol, animales, gente que pasa por ahí.
La evidencia es súper frágil. Puede desaparecer o alterarse rapidísimo. Y controlar quién entra y sale es mucho, mucho más difícil. Claro. ¿Tiene sentido? En cambio, una habitación cerrada, pues, protege más la escena. Por eso, lo primerísimo que hace la Policía Nacional, la PNP, al llegar a un lugar abierto es asegurarlo, aislarlo. Es una prioridad absoluta. La preservación inicial es vital entonces. Exacto. Y una vez que está asegurado, ¿qué sigue? Se menciona algo llamado perenización. Suena técnico pero importante. Y lo es, muchísimo. Perenizar significa básicamente documentar todo, absolutamente todo, tal como se encontró. Antes de tocar o mover, nada. ¿Como una foto gigante de todo? Algo así, pero más completo. Es tomar una foto mental y física. Incluye descripciones escritas muy detalladas, hacer croquis, planos del lugar, mostrando dónde está cada cosa, las distancias, y tomar muchas, muchas fotos, generales de toda la escena, de zonas específicas, y fotos de detalle, de primer plano, de cada indicio, cada herida, cada objeto relevante, y si se puede, también grabar video. Lo fascinante es que esta documentación congela ese momento para siempre, para poder analizarlo después. Incluso si parece que ya movieron algo antes. Incluso así, se documenta tal cual se encuentra en ese momento. Es la base para cualquier reconstrucción que se intente hacer luego. Bien. ¿Y quiénes son los actores principales que trabajan juntos en esa escena? Es un equipo, fundamentalmente. Está el fiscal, que es quien dirige la diligencia, toma las decisiones legales, digamos, Ok, relacionadas con la causa de muerte, las circunstancias. entiendo. Y la Policía Nacional, que no solo asegura el lugar, sino que también tiene sus propios peritos en criminalística. Ellos buscan y recogen otro tipo de evidencias, huellas, fibras, armas. Y todos ellos quedan registrados, ¿no? Sí, todos deben firmar y quedar registrados en el acta final. Y un detalle operativo importante. Una vez que la policía dice escena asegurada, normalmente el médico forense es el primero que debe ingresar a examinar el cuerpo y su entorno más inmediato. Mencionaste la criminalística y sus peritos. Hay unos principios básicos que guían esa búsqueda de evidencia, ¿verdad? Como unas reglas. Exacto, son como los pilares de la investigación en la escena. El más famoso quizás sea el principio de intercambio de Lockhart. El de todo contacto deja un rastro. Ese mismo. La idea es simple pero muy potente. Cuando interactúas con algo o alguien, inevitablemente dejas algo tuyo ahí, un pelo, fibras, ADN, y te llevas algo de ese lugar o persona. Tierra, sangre, fibras distintas. Siempre hay un intercambio. El trabajo es buscar esos rastros mínimos. Ok, Lockhart. ¿Qué otro principio es clave? Otro importante es el principio de correspondencia de características. Este se aplica cuando encuentras algo con marcas únicas. Por ejemplo, una huella dactilar, la marca que deja una herramienta al forzar una puerta o las estrías en una bala. Este principio dice que puedes comparar esa muestra encontrada con un posible origen, el dedo de un sospechoso, la herramienta encontrada, el arma disparada, para ver si coinciden. Es buscar esa firma única que conecta el indicio con su fuente. Como encontrar la pareja perfecta. Indicios que se recogieron, la posición del cuerpo, las heridas, las huellas, los objetos, la trayectoria de una bala, puedes empezar a armar el rompecabezas. Te permite deducir qué pasó, en qué secuencia ocurrieron los hechos, intentar reconstruir la historia. Hablando de armar ese rompecabezas, ¿qué tipo de piezas, qué tipo de indicios se buscan activamente en la escena? Los clasificamos, a grandes rasgos, en dos grupos. Por un lado están los indicios corporales. Son los que están directamente sobre o dentro del cuerpo de la víctima. ¿Cómo qué? Pues manchas de sangre, de fluidos, heridas, obviamente, residuos bajo las uñas, importantísimo, cabellos que no sean de la víctima, residuos de disparo en las manos si aplica, incluso cosas como el contenido del estómago pueden dar información. Entiendo. ¿Y el otro grupo? Son los indicios extracorporales, los que están fuera del cuerpo, en el entorno. Estos pueden ser fijos, como una mancha de sangre en la pared, una huella de zapato en el barro, marcas de bala en un muro. O pueden ser móviles, un arma, una colilla de cigarro, un casquillo,
Un documento, un botón suelto, cualquier objeto que pueda estar relacionado. Encontrar todos estos indicios es, digamos, la mitad del trabajo. ¿Cómo se aseguran de que luego sirvan como prueba en un juicio? Que sean válidos. Aquí la metodología es crítica. Es fundamental. Cada indicio se debe recoger con una técnica específica para no contaminarlo ni alterarlo. Me imagino. Con guantes, pinzas especiales. Exacto. Y luego viene el embalaje. Tiene que ser el adecuado para cada tipo de indicio. Esto es súper importante. Por ejemplo, si recoges una prenda con sangre seca, jamás la metes en una bolsa de plástico cerrada. La humedad que se genera adentro, puede degradar el ADN, proliferan hongos, se usa papel o cartón. Ah, mira tú. ¿No lo sabías? Sí, es crucial. Luego, cada paquete, cada sobre, cada frasco se tiene que rotular perfectamente, con todos los datos. ¿Qué es? ¿Dónde se encontró exactamente? ¿Quién lo recogió? La fecha, la hora. Después se lacra. Se sella de forma segura para que se note si alguien intenta abrirlo. Y todo esto, todo el proceso, desemboca en la cadena de custodia. La famosa cadena de custodia. Siempre la mencionan. ¿Qué implica realmente en la práctica? Implica llevar un registro escrito, detallado y sin interrupciones de quién ha tenido ese indicio en su poder, desde el mismísimo momento en que se recoge en la escena hasta que llega al laboratorio para ser analizado. Y eventualmente, si el caso llega a juicio, hasta que se presenta ante el juez. ¿Y cómo funciona ese registro? Cada vez que la evidencia cambia de manos, del perito que la recogió al policía que la transporta, al técnico de laboratorio, se firma un documento. Se deja constancia de quién entrega, quién recibe, fecha y hora. La persona que recoge el indicio es la primera que firma, la que inicia esa cadena. ¿Y por qué es tan importante? Porque es la garantía de que la prueba es auténtica, que no se ha perdido, ni cambiado, ni contaminado en el camino. Si esa cadena se rompe, si hay un eslabón perdido o dudoso, toda la validez de esa prueba se puede venir abajo. Puede ser declarada inadmisible en un juicio. Es una responsabilidad enorme para todos los que participan. Clarísimo. Ahora, volvamos al cuerpo mismo, al examen que se hace ahí en la escena. ¿Qué se mira? ¿Qué se describe en ese momento? Una vez que el médico forense constata la muerte, se procede a una descripción muy metódica, muy detallada. Primero, la posición general del cuerpo, lo que llamamos la actitud corporal. Está boca arriba, eso es decúbito dorsal, boca abajo, decúbito ventral, de lado, lateral, o está sentado, suspendido en posición fetal. Se describe tal cual está. Ok, la posición. ¿Qué más? La orientación. El eje cabeza-pies respecto a los puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Luego, la vestimenta. ¿Qué ropa lleva? ¿Cómo la lleva? ¿Está ordenada, desordenada, rota, manchada? ¿Con qué tipo de manchas? Detalles, detalles. Exacto. Se revisa si tiene objetos en las manos o muy cerca del cuerpo o en los bolsillos. Un arma, un celular, el DNI, una nota. También se buscan y describen señales particulares. Tatuajes, cicatrices, lunares muy visibles, alguna malformación, todo lo que pueda ayudar después a identificar a la persona. ¿Y las heridas? Se describen las lesiones visibles externamente. Heridas, golpes, quemaduras. De forma objetiva. ¿Dónde están? ¿Qué forma tienen? ¿Qué tamaño aproximado? Sin interpretar todavía la causa, solo describiendo lo que se ve. Incluso se presta atención a si hay olores especiales cerca del cuerpo. Podrían indicar la presencia de algún tóxico, un veneno, alcohol. Y aquí, supongo, es donde entran los famosos fenómenos cadavéricos. Esos cambios post-mortem. Siempre generan mucha curiosidad. ¿Qué información útil dan en la práctica? Son fundamentales. Sobre todo, como decíamos antes, para estimar el tiempo transcurrido desde la muerte. Lo que llamamos el cronotanatodiagnóstico. Los dividimos en tempranos, que aparecen relativamente pronto, y tardíos, que son transformaciones más profundas. Hablemos de los tempranos primero. Ok. Uno es el enfriamiento, el algor mortis. El cuerpo empieza a perder calor hasta igualar la temperatura del ambiente. El ritmo varía mucho, Depende si la persona era obesa, si llevaba mucha ropa, si hace frío o calor. Pero da una idea inicial. Entiendo. Luego están las livideces, el livor mortis. Son esas manchas de color violáceo, normalmente, que aparecen en las zonas del cuerpo que están más bajas, por la gravedad que acumula la sangre ahí.
Empiezan a verse a las pocas horas y después de unas 8 o 12 horas más o menos se fijan. Es decir, si presionas la mancha ya no desaparece. ¿Y eso para qué sirve? Sirve para dos cosas. Uno, para estimar el tiempo claro. Y dos, muy importante, para saber si el cuerpo fue movido después de morir. Si las livideces están en una zona que no es la más baja según la posición actual, bingo. Alguien lo movió. Interesante. ¿Algún otro detalle sobre las livideces? Sí, el color. Normalmente son moradas, pero si ves un rojo cereza muy intenso, puede ser intoxicación por monóxido de carbono, o si son marrones, por otras sustancias. Y no aparecen donde hay presión, como debajo del cinturón. Vale. ¿Qué más temprano? La rigidez. El rigor mortis, los músculos se ponen tiesos porque falta la energía, el ATP. Sigue un patrón bastante conocido, la ley de Nisten. Empieza en músculos pequeños, mandíbula, cara, cuello, y va bajando al tronco y las extremidades. ¿Y cuánto dura? Empieza a la hora o 2 horas, es máxima sobre las 8 o 12 horas, y luego empieza a desaparecer gradualmente después de las 24 horas, más o menos, coincidiendo con el inicio de la putrefacción. El cuerpo se vuelve flácido otra vez. ¿Hay algo más? Sí, hay uno más raro, el espasmo cadavérico. Es una rigidez instantánea, que se da en el momento mismo de la muerte, generalmente en muertes muy violentas, con mucha tensión nerviosa o convulsiones. Por ejemplo, la mano que queda aferrada al arma. No hay relajación previa como en el rigor mortis normal. Fascinante. Esos son los cambios tempranos. ¿Y los tardíos? Los que ocurren después. Los tardíos son ya procesos de transformación más profundos. Lo más común es la putrefacción, la descomposición por acción de las bacterias que tenemos en el cuerpo. Esto tiene fases. Empieza con un cambio de color, la famosa mancha verde en el abdomen, generalmente en la zona inferior derecha. Aparece entre las 18 y 48 horas, más o menos, depende del calor. La mancha verde. ¿Sí? Luego se extiende, la piel se oscurece, después viene la fase enfisematosa, el cuerpo se hincha mucho por los gases que producen las bacterias. Esto es a los pocos días. Más adelante, la fase colicoactiva, donde los tejidos se empiezan a licuar, a deshacer. Aparecen larvas, la fauna cadavérica. Esto ya lleva semanas o meses. ¿Y al final? Al final, la reducción esquelética. Desaparecen las partes blandas y queda el esqueleto. Claro que aquí también influyen los animales, la antropofagia cadavérica. ¿Y siempre es así? ¿Siempre se descompone? No siempre. A veces, en condiciones ambientales muy particulares, ocurren fenómenos conservadores que detienen o modifican la putrefacción. Por ejemplo, la momificación, si el ambiente es extremadamente seco y hay ventilación. O la adiposira, que es cuando la grasa del cuerpo se transforma en una sustancia como jabón, blancuzca o grisácea. Esto pasa en sitios muy húmedos y sin aire, como cuerpos sumergidos o enterrados en arcilla. Vaya. Y la maceración, que es el reblandecimiento y desprendimiento de la piel en medios líquidos, como un feto en líquido amniótico o un ahogado. La piel se desprende como un guante. Son más raros, pero ocurren. Impresionante la cantidad de información que pueda dar el cuerpo. Además de este examen físico tan detallado, ¿se recoge algún otro tipo de información allí mismo? Sí, claro. También es importante intentar recopilar datos complementarios. Hablar con posibles testigos, con los familiares si están presentes, con los primeros policías que llegaron a la escena. Pueden aportar información útil. ¿Cuándo vieron a la víctima por última vez? ¿Escucharon algo raro? ¿Sabían si tenía problemas? Pero con cuidado, imagino. Con mucho cuidado. Se escucha, se toma nota, pero el médico forense y los peritos deben evitar que esa información subjetiva contamine su análisis objetivo de la evidencia física. La observación científica y los hallazgos de la escena deben primar en ese momento. Tiene lógica. Entonces, juntando todo esto, lo que se ve en la escena, el examen del cuerpo, los indicios recogidos, los testimonios preliminares, ¿qué conclusiones puede sacar el médico forense ahí mismo, aunque sean provisionales? El objetivo es formarse una primera opinión sobre varios puntos clave. Primero, confirmar si la muerte es real o si podría ser una muerte aparente, aunque es raro. Segundo, intentar establecer la identidad del cadáver, si es posible con los documentos o rasgos físicos. Tercero,
proponer una causa probable de la muerte, la causa primigenia. ¿Y la etiología? ¿Si fue crimen o no? Exacto. Determinar la etiología médico-legal preliminar, esto parece natural, accidental, suicida, homicida, o todavía no se puede determinar con la información disponible. También se da una estimación inicial del tiempo desde la muerte, el cronotanatodiagnóstico del que hablamos. Se identifica, si es posible, el agente causal. ¿Fue un arma de fuego, un cuchillo, una sustancia? Se evalúa si hay signos de que el cuerpo fue movido de sitio después de morir. Y, aunque es más raro, a veces incluso puede haber algún indicio que apunte directamente a un posible autor. Es bastante lo que se puede deducir ya en la escena. Y para cerrar formalmente todo este trabajo, ¿cuál es el último paso? El cierre formal es la redacción del acta de levantamiento de cadáver. Es el documento oficial fundamental. Ahí se detalla absolutamente todo lo que se hizo y se observó. ¿Quiénes estuvieron presentes? Fiscal, médico, policías, peritos, el lugar exacto, la fecha y hora, cómo se encontró la escena, cómo se protegió, también el examen externo preliminar del cadáver, posición, ropa, lesiones visibles, fenómenos cadavéricos encontrados, señales particulares. ¿Qué fotos se tomaron? ¿Qué croquis se hicieron? También lo que se sabe de los hechos. Sí, si hay un relato inicial de los hechos, se incluye. Y muy importante, la opinión preliminar del médico forense sobre la causa y la etiología de la muerte. Y al final, las firmas de todos los que intervinieron. Si la investigación necesita continuar en el lugar, la policía queda a cargo de custodiar la escena. Hay una frase que citaban en el material que me impactó bastante. El tiempo que pasa es la verdad que huye. Totalmente de acuerdo. Esa frase captura perfectamente la esencia de este trabajo. La urgencia es real. Cada minuto que pasa, la evidencia se puede alterar, degradar, desaparecer. Por eso hay que actuar con rapidez, sí, pero sin sacrificar el método, la rigurosidad, la precisión. Es un equilibrio muy delicado. Queda clarísimo entonces que el levantamiento de cadáver es mucho más que, que llevarse un cuerpo. Es un acto médico-legal complejo, científico. Es el punto de partida esencial, ¿no? El primer capítulo, sí. Donde la ciencia, la ley, la observación minuciosa se unen para intentar responder las preguntas más difíciles sobre una muerte. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Significa que hay, o debería haber siempre, un protocolo riguroso diseñado para buscar la verdad objetiva, por más difícil que sea encontrarla a veces. Exactamente. Y sabes, esto nos deja con una reflexión pendiente. Si todo es tan meticuloso, si se supone que cada paso está tan cuidado, ¿cómo puede ser que factores a veces sutilísimos, una corriente de aire que movió algo, un objeto que alguien tocó sin querer antes de que llegaran los peritos, una primera impresión que quizás resultó engañosa, puedan desviar potencialmente todo el curso de una investigación? ¿Cierto? ¿Qué detalles que al principio parecen insignificantes terminan siendo al final los más reveladores? O al revés, ¿cuáles nos llevan por un camino equivocado? Es algo en lo que pensar, ¿no? La fragilidad de la evidencia y la interpretación.